Buenas tardes, estudiantes. Vamos a esperar un momento que se unan todos sus compañeros. Hasta eso, vamos sacando el cuaderno para tomar notas porque desarrollaremos un ejercicio en clase y tendrán que enviarlo por WhatsApp. Esto contará como actividad individual. Bien, vamos a comenzar, estudiantes, y bueno, nosotros ya habíamos hablado que en lenguaje existen dos tipos de oraciones, ¿verdad? Estaban las oraciones simples y también estaban las oraciones compuestas. Bien, cuando nosotros hablamos de oraciones compuestas, como ya lo habíamos mencionado, son aquellas en donde se encuentran más de dos proposiciones, en sí más de y en estas proposiciones se encontrarán más de dos verbos, como por ejemplo, María se fue a comer y César se fue a pasear. Tenemos los verbos comer y pasear. Cuando en una oración encontramos más de un verbo, esto incluye más de una proposición y por tanto más de una oración. Y esta oración se conoce como oración compuesta. Cabe destacar que las oraciones compuestas no se limitan solo al uso de verbos. Estas se caracterizan también por el uso de nexos y signos. Los nexos son conocidos como palabras que establecen una relación, una unión o una interpretación y un enlace de estas ideas. Las oraciones compuestas se dividen en tres, que son las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Y bueno, estas tres oraciones son muy distintas entre sí y hay aspectos que las caracterizan en especial. Como por ejemplo las yuxtapuestas. Estas se caracterizan por la enunciación de dos oraciones seguidas sin nexos que las unan. Como por ejemplo, ayer no fui al cine, punto y coma, estaba cansada. Cuando en una oración encontramos diferentes signos como el punto y coma, los dos puntos o la coma, y que estos permitan que se continúen proposiciones entre sí, se conocen como oraciones yuxtapuestas. Todas aquellas que incluyan signos, tales como punto y coma, dos puntos y coma. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en esta oración, ayer no fui al cine, estaba cansado, no hay ningún nexo. Un nexo sería una palabra que realice una unión entre estas dos oraciones, como por ejemplo, ayer no fui al cine porque estaba cansado. En este caso, porque funciona como un nexo, funciona como un enlace entre estas dos oraciones. Pero como nos damos cuenta, en esta oración no hay ningún nexo, por lo tanto, no es una oración con nexo, sino una oración enlazada por un signo. En todo caso, esta es una oración yuxtapuesta. Y bueno, como ya lo dijimos, los signos que
que enlazan o que unen estas oraciones son la coma, el punto y coma o también el punto seguido. También tenemos el caso de las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas, estas son oraciones de complemento que se puede quitar y se sigue entendiendo el mensaje principal. En este caso, las subordinadas se apoyan de nexos, como tal, este ejemplo de aquí, que dice, él estaba camino a su casa cuando lo encontré fumando. Las oraciones subordinadas utilizan conectores como cuándo, cómo, dónde, quién, cuyo. Entonces, este conector establece una relación de orden entre ambas, de una secuencia. Entonces, aquí en la oración se fija que alguien estaba caminando cuando lo encontró fumando. Entonces, hay una secuencia y hay un tiempo en el que se realizan estas dos acciones. Pero sin embargo, aunque haya esta secuencia, si yo eliminara el nexo y separara ambas oraciones, estas oraciones se entenderían de igual manera. En este caso, las subordinadas son oraciones que de alguna manera son consecuencia de otra, como esta oración que tenemos aquí. También tenemos a las oraciones coordinadas y estas oraciones son muy diferentes a las subordinadas, aunque en ocasiones puede ser que se parezcan un poco. Sin embargo, lo que las diferencia de las subordinadas son el uso de conectores. En este caso, estas oraciones están compuestas por dos o más oraciones simples, unidas entre sí mediante conjunciones. Como tal, como la conjunción que tenemos aquí, la conjunción y, pero también tenemos a las conjunciones y, entre otras más que vamos a ver adelante. En este caso también, sin embargo, si no, no obstante, o bien, es decir, o excepto, también funcionan como conjunciones. Pero ¿cuándo usar estas conjunciones? Pues esto depende del tipo de oración que sea. Tenemos las copulativas, las disyuntivas, las adversativas y también las explicativas. Las copulativas como tal son oraciones que indican una suma o negación de los contenidos expresados en ambas oraciones. Como por ejemplo, en estas oraciones son muy comunes, es muy común el uso de nexos como son y ni. Y también hay, en este caso, estos conectores agregan o niegan algo. En el caso de y, esta conjunción agrega ideas. También agrega ideas. Y ni, por el contrario, las niega. Como por ejemplo, no tengo cebollas ni tomates. Entonces, ni también está sumando la idea de que tampoco tengo. En ese caso, estoy negando algo. O también puede ser que yo diga, Laura está almorzando y Josué está corriendo. En este caso, esta conjunción y agrega una idea a esta oración principal. Aunque, como ya lo dijimos, al separar estas ideas, también se pueden entender las oraciones independientemente de la otra. En este caso no hay una, como en el caso anterior, como una secuencia. En este caso, ambas oraciones son independientes, porque las oraciones coordinadas son una relación entre oraciones simples. Otro ejemplo aquí tenemos que Luca es inteligente y muy aplicado. En este caso, inteligente y muy aplicado, esta conjunción y agrega información a la oración inicial. También tenemos a las oraciones disyuntivas. Y estas oraciones de aquí indican normalmente varias opciones opuestas. Y bueno, pues aquí también podemos referirnos a que también se utilizan en la formulación de preguntas, cuando una pregunta ofrece varias opciones. Entonces, estas oraciones indican una disyunción cuando hay que optar por una u otra opción. Y también que una de ellas va a excluir a otra, como por ejemplo que yo digo, bueno, ¿quieres ver Black Phone o quieres ver Thor, de Amor y Trueno? Entonces, en esta oración yo tengo que escoger una.
Y en este caso, cuando se utiliza una disyunción que indique la elección de una opción, estoy hablando de una oración disyuntiva. Y aquí comúnmente se utiliza la disyunción o, como el ejemplo que vemos aquí, ¿quieres ir a la playa o quieres ir al cine? Entonces yo tendría que optar por una opción y en este caso, esta oración es una oración disyuntiva. A ver, entonces, ¿puedes compartirme otro ejemplo de una oración disyuntiva, Cristina? Jason, Julio, César, Margarita, Leonardo. Bien, recuerden que esto es actuación en clase. Seguimos. Por otra parte, las adversativas son oraciones en donde el segundo miembro introduce algún tipo de oposición a lo que se afirma o se sugiere en la primera oración. Esta es una oración compuesta formada por dos oraciones que se oponen y contradicen total o parcialmente. Aquí se utilizan los nexos como pero, sin embargo, no obstante, así como, por el contrario, antes bien, más bien, en cambio, con todo, a pesar de, por el contrario. Estos son conectores que se utilizan para contraponer o contradecir una idea, como en el caso del ejemplo que tenemos aquí. Mateo quiere ir a la playa, no obstante, nadie quiere ir con él. Entonces es una oración que contradice a la primera, ¿no? También tenemos otra oración como por ejemplo, lo entregaron todo en la cancha, pero no ganaron. Entonces son dos oraciones y esta segunda oración contradice a la primera. Entonces en estos casos nosotros tenemos oraciones adversativas, que son adversas entre sí. Y bueno, aquí nos falta una, que es la oración explicativa, coordinada explicativa. Entonces, aquí se dice que el segundo miembro de la oración introduce una aclaración a lo que dice el primero. Como por ejemplo, en estas oraciones se utilizan los conectores con los nexos como o sea, a saber, es decir, o lo que es, o también es lo mismo. Como por ejemplo, puede ser, mi gato es muy juguetón, o sea, no duerme mucho. O puede ser, mi gato come mucho, o sea, él siente mucha hambre. Entonces, estas oraciones explicativas pretenden dar una explicación en la segunda oración a la primera, y estas oraciones se conectan entre sí mediante los nexos que pueden conducir a una aclaración o a una ampliación del mismo tema, como por el uso de conectores o sea, a saber, es decir, lo que es o también es lo mismo. En conclusión, las oraciones se pueden dividir en dos tipos, como ya lo habíamos visto, que son simples y compuestas. Las oraciones simples son simples entre sí porque solo tienen un solo verbo. Sin embargo, las oraciones compuestas pueden ser yuxtapuestas, pueden ser coordinadas o también pueden ser subordinadas. Y en estos casos, recuerden que las coordinadas utilizan disyunciones y las subordinadas, por su parte, también utilizan disyunciones, pero estas ideas pueden entenderse independientemente sin el uso de estos nexos, siempre y cuando se las considere por separado. Entonces, les voy a enviar un link y vamos a entrar a esta hoja interactiva, en donde aquí vamos a profundizar un poquito, a practicar lo que son, a diferenciar lo que son las oraciones yuxtapuestas y las oraciones coordinadas. Recuerden que las yuxtapuestas se enlazan mediante signos, como la coma, como el punto y coma, los dos puntos y también el punto seguido. En cambio, la coordinada
se conecta con otras oraciones mediante el uso de nexos. Los nexos son palabras que establecen relaciones. Entonces ustedes van a ver las oraciones que tenemos aquí en la primera columna y en la segunda columna van a poner qué tipo de unión se utiliza en cada una de ellas. Si la oración es un nexo, tiene un nexo, escribimos nexo. Y si las oraciones se conectan entre sí mediante signos, ponemos la palabra signo. Y bueno, y eso a mí me va a servir, ¿no? Si yo ubico la palabra signo, pues es una oración yuxtapuesta, como por ejemplo, me voy acá. Charlotte era simpático, dos puntos, fue muy gentil. Entonces estos dos puntos son signos. Entonces escribo la palabra signo y recuerdo cuáles eran las oraciones que se conectaban entre sí mediante signos, pues son las yuxtapuestas. Y bien, ustedes van a dar clic en terminado, van a dar a comprobar mis respuestas y aquí bueno, es yuxtapuesta, no es en plural, yuxtapuesta, por eso aquí no me sale válido, poner yuxtapuesta o coordinada. Bien, entonces van ustedes a entrar a esta hoja interactiva, van a realizar la actividad y me la van a enviar por WhatsApp. Voy a enviar el link aquí por Zoom. Y también lo voy a enviar en el chat del grupo. Licenciada, buenas tardes. Disculpe una pregunta. El desenlace de esa tarea que está mandando ahorita, ¿usted nos va a mandar en el grupo? Sí, ya lo acabo de enviar. Ya, ok, licenciada, gracias. Que regresen, trabajen la actividad y en 10 minutos volvemos. En 10 minutos se vuelve a activar la clase, así que en este momento realizan la actividad, envíenme la captura de su puntaje cuando terminen. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar sin problema. Lo importante es que ustedes desarrollen la actividad.
Licenciada. Conectada. Sí, dígame. Licenciada, disculpe, para poder escribir, ¿cómo podría ser? Porque no puedo, por más que cojo y aplasto, no puedo escribir las respuestas de cada oración. Recargue la página. Usted le hace clic en el cuadrito de texto y debería escribir. Recargue la página. ¿Y dónde la descargo? ¿En qué? Porque aquí me sale añadir a mis cuadernos, descargar archivo PDF, pero me sale identificar usuario y contraseña. Usted vaya a la hoja, vaya a la hoja y haga clic sobre el cuadro en el que vaya a escribir, así de esta manera. Usted hace clic donde quiere escribir. Así. Es por lo que estoy en el teléfono y no me sale. Pero sí sale en el teléfono también. Recargue la página, abre en otro navegador o ábrala en el phone. Pero haga clic en el cuadrito de texto y usted hace hacia arriba. Baje Ya, y prueben los cuadritos de texto. ya, licenciada, gracias. Ya listo.
Todavía no me llegan todas las actividades, así que tienen 5 minutos más para poder terminar la misma y de aquí continuamos con la siguiente actividad. Miss, por favor, ¿puede repetir lo que dijo que no lo escuché? Aún no me llegan todas las actividades, así que les voy a dar 5 minutos más para que terminen y puedan enviarlos todos. Miss, yo ya le envié. Licenciada, se lo envío que por el WhatsApp. Y envían la que Ya, ok, licenciada. Ok, chicos, les voy a enviar un link para que ingresen a una página. En la página en la que ustedes van a ingresar es la que está aquí en pantalla.
Vamos a profundizar un poco más acerca de lo que son las oraciones coordinadas. Como ya les decía, hay oraciones de tipo copulativa, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Y aquí en la tabla ustedes van a poder encontrar el concepto, los nexos que se utilizan y algunos ejemplos para que ustedes puedan reconocer en otro grupo de oraciones qué tipo de oración coordinada se encuentra en el texto. Como tal, las oraciones copulativas son oraciones que expresan suma o negación de los contenidos expresados en las oraciones. Y recuerden que las oraciones compuestas son un conjunto de oraciones que pueden tener de 2 a más proposiciones. Y obviamente, si hay más de una proposición, va a haber más de un verbo, porque las proposiciones son enunciados. Entonces, en estas oraciones de tipo copulativas, se utilizarán nexos que expresen la suma o la negación de algo, como por ejemplo, y, ni. Y aquí tenemos un ejemplo. Añade la leche y mézclalo todo muy bien. Y es el conector que une ambas ideas. Aquí vamos a ver un ejemplo en donde el conector expresa una negación entre ambas ideas. No lo sabe Ramón ni lo sabrá su hermana. Entonces, aquí se atribuye algo que no ocurrirá. Bien. Las disyuntivas son las que indican opciones opuestas. Y aquí se utiliza la conjunción o. Y recuerden aquí que puede ser un enunciado o también puede ser una pregunta en donde se tenga que elegir una de varias opciones. En este caso, te llamaré o te enviaré un mensaje. O que expresa un cambio entre una opción y la otra. Habla u oye mi versión de los hechos. Bueno, y aquí en este caso porque ustedes reconocen la regla, ¿no? Si la palabra que precede empieza con U, pues no vamos a utilizar doble O, sino que se utilizaría la U. En este caso, la U también funciona como una disyunción o un nexo en este tipo de oración disyuntiva. Oraciones coordinadas o versativas son donde se introduce un tipo de oposición, y aquí se utilizan las conjunciones de pero, más, sino que, así como locuciones conjuntivas de como, sin embargo, no obstante, pero por el contrario, antes bien y más bien. Y cabe destacar que el uso de diferentes tipos de oraciones y el nexo, según lo necesite la expresión del enunciado, permite que en un texto haya cohesión y también haya coherencia. La cohesión es el arte de que estas ideas estén unidas de manera correcta, y la coherencia permite que por esta cohesión el enunciado tenga sentido y sea lógico. Entonces los nexos también permiten la cohesión y la coherencia en un texto. En este caso, un ejemplo de oración adversativa puede ser: le ofrecieron todo, pero nada fue suficiente. La conjunción pero funciona como la expresión de una oposición entre la primera idea y la segunda idea. También tenemos: soñaba con ese viaje, no obstante, va a quedarse. Entonces, no obstante, también puede ser reemplazado con pero, sin embargo, entonces, bien. Nos vamos bueno, ya se acaba la reunión y nos vamos a conectar otra vez para continuar con la clase. Hello.